Buenas, ¿qué tal gente? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos a este nuevo seminario, seminario número 34. Y en este caso hablar sobre un tema que quizás no está muy conocido y por eso me pareció interesante incluirlo. Quizá cuando lo vieron en la presentación pensaron que, no sé, que me fumé algo raro, cómo puse ese tema, pero es un tema bastante interesante. Es el eje intestino-microbiota o microbiota intestinal y su relación con el músculo, ¿sí? En todos los organismos, no solamente en el ser humano, sino en todos los organismos que viven, digamos, en el planeta Tierra, existen dentro de lo que se denominaría un mar de microorganismos. De hecho, tenemos muchos más microorganismos que células en el cuerpo. Unos pocos microorganismos son los que causan realmente daño y lesiones en el cuerpo, pero la mayoría de esos microorganismos son beneficiosos para el cuerpo o benignos para el cuerpo e incluso son esenciales para que el cuerpo funcione bien. Y en esta clase vamos a hablar básicamente sobre un conjunto de microorganismos, una colonia de microorganismos, o que se denomina microbiota intestinal. La microbiota intestinal es una comunidad, o sea, un grupo de microorganismos vivos que se encuentran en el tubo digestivo, principalmente en el intestino, por eso se le dice microbiota intestinal, siendo las bacterias los principales microorganismos que están presentes en esa microbiota, como se ve ahí en el esquema que armé sobre los enterocitos, que son las células del aparato digestivo, y la microbiota en relación a la luz intestinal dentro del aparato digestivo. ¿Sí? En el año 2011, la revista Science consideró el descubrimiento de lo que se denomina microbioma humano como uno de los 10 descubrimientos científicos más notorios y le dio el nivel funcional a esta estructura de órgano. ¿Sí? Incluso, fíjense la importancia que tuvo en función a esa investigación, que en realidad se venía investigando desde antes, pero en este momento es como que tuvo mayor revuelo. Que en años siguientes se siguió investigando y hasta hoy día se siguen encontrando beneficios en función a las características propias de este órgano, digamos, que sería la microbiota intestinal. Se descubrieron vínculos entre la microbiota y la salud de la fisiología de lo que se denomina el huésped. El huésped vendría a ser nuestro propio organismo, asociado a determinadas bacterias que son beneficiosas en el papel potencialmente clave, básicamente sobre la inmunidad. Porque imaginen que en el aparato digestivo ingresa gran cantidad de sustancias que tienen que ser correctamente reguladas. Pero también está relacionado con la obesidad, con un montón de enfermedades, en donde se observa que la microbiota intestinal no es igual en sujetos sanos con sujetos con patología. ¿Sí? Obviamente también está relacionado con el desarrollo, digamos, de los individuos. Y ese concepto entre microbiota e intestino es una convivencia, es como un aprendizaje que va teniendo las mismas bacterias en función a interiorizarse y convivir con el mismo sistema o el mismo aparato digestivo. Esa comunicación entre ambos termina generando una simbiosis. Y es gracias a esa simbiosis que se produce la salud del individuo. Y en cambio, cuando esa simbiosis no se da porque hay alguna alteración en el correcto funcionamiento de esta microbiota y un ingreso de alguna noxa, termina generando el proceso de enfermedad, que comúnmente se llama disbiosis, a diferencia del concepto de salud. ¿Sí? Los microbios, o sea, los microorganismos que están dentro del intestino, lo que hacen es activar genes de proteínas que codifican las uniones GAP o los desmosomas, que fundamentalmente lo que hacen es mantener la pared digestiva, o sea, los enterocitos bien unidos y con una buena funcionalidad. Si estas proteínas, sin estas proteínas, mejor dicho, sin los desmosomas, sin las uniones GAP, los patógenos intestinales pueden ingresar al torrente sanguíneo y causar enfermedades. Algunas de las enfermedades que fueron asociadas a la alteración de la microbiota es la obesidad, obviamente, la resistencia a la insulina, el cáncer, el síndrome metabólico, la depresión, la ansiedad y unas cuantas más. ¿Sí? Tengamos en cuenta que también tenemos una comunicación muy importante, acá no lo vamos a charlar tanto, pero hay una comunicación muy importante entre la microbiota intestinal y el sistema nervioso central. ¿Sí? Hay una relación íntima entre uno y otro, y de hecho tenemos, ustedes saben, dentro del sistema nervioso autónomo, una rama del sistema nervioso autónomo que es el sistema nervioso entérico. ¿Sí? Pero bueno, eso no nos vamos a hablar tanto. ¿Qué funciones tiene básicamente la microbiota intestinal? Bueno, funciona básicamente como una barrera de defensa a patógenos, como les conté recién, que de hecho es la primera barrera
de defensa. También funciona muy unido al sistema inmunológico de defensa de nuestro cuerpo. También segrega sustancias químicas dentro del sistema autócrino, parácrino y como función endocrina. Y a su vez también tiene una función muy importante desde el punto de vista metabólico, generando también aumento de determinadas sustancias como los ácidos grasos de cadena corta, que después vamos a ver que son fundamentales para comunicarse con la masa muscular. También genera ácido fólico, vitamina 12, triptófano y otras sustancias importantes que también van a propiciar, por ejemplo, el proceso de anabolismo muscular y la protección sobre las mitocondrias para evitar la disfunción mitocondrial. Siempre tenemos que tener en cuenta que la población bacteriana intestinal, o sea, la microbiota intestinal, tiene una elevada variabilidad intersujeto, o sea que no es igual en todos los sujetos y depende de muchos factores. ¿Cuáles serían los factores que van a influir sobre esa microbiota? Bueno, el mismo embarazo, el mismo proceso de embarazo y la nutrición y cómo va llevando esa mujer el embarazo a lo largo de los 9 meses influye en la constitución de la microbiota intestinal. A su vez, aunque parezca mentira, el tipo de parto, ya que no es lo mismo el parto natural que el parto por cesárea. Se encontró que hay diferencias en la formación de la microbiota en función de las personas que nacieron con parto natural y con parto por cesárea, ¿sí? La nutrición, obviamente, me parece que hay mucho no hay que agregar, dependiendo del tipo de nutrición que el sujeto tenga, va a potenciar más o lesionar más o alterar más esta microbiota intestinal. Obviamente, como todo, la genética y los factores ambientales que generan modificaciones en eso, conocido comúnmente como epigenética. La medicación, ¿ah? Muy importante hoy día, donde hay mucha gente que tiene una alta cantidad de fármacos, una alta cantidad de tratamiento farmacológico que se administra, entonces eso también va generando lesiones sobre la microbiota intestinal. La edad, característico, como todos los órganos, va en detrimento en función a la edad, sobre todo si no está cuidado desde el punto de vista anterior. Un gran compañero, digamos, de ruta, digamos, como es el estrés, que también está relacionado, obviamente, con el eje psiconeuroinmunoendocrino, muy relacionado, obviamente, con el sistema nervioso, con la respuesta endocrina, con la respuesta neural, obviamente, y con la respuesta inmunológica, que también genera alteraciones e irritación sobre todo el árbol o todo el proceso digestivo. Y obviamente lo que a nosotros más nos interesa, que era lo que quería llegar, el ejercicio físico, ¿sí? Entonces, hay diferentes trabajos, la mayoría de los trabajos fueron hechos en principio con ratas, después se fueron probando, digamos, con seres humanos. Y acá tenemos un trabajo del 2019, en donde obviamente siempre lo que se toman son muestras de orina o de heces, ¿sí? En este caso, 37 deportistas de nivel internacional, 23 varones, 14 mujeres de 17 disciplinas diferentes, que las fueron agrupando en función a los requerimientos de contracciones musculares y en relación al consumo de oxígeno que necesitaban. Se recolectaron, como les decía, muestras de orina y heces para sacar y tener la muestra del ADN. Y también, obviamente, tuvieron un control nutricional, en donde se observó que el ejercicio físico a través de las contracciones musculares y obviamente el consumo de oxígeno que generaba, inducía cambios en el perfil de la microbiota intestinal. O sea, no es lo mismo el tipo de deporte con el tipo de microbiota que el sujeto tiene. Y la variación en la composición de esas especies de microorganismos puede deberse a la variación de las demandas de diferentes deportes, incluida la duración de la actividad y el modo de entrenamiento, y también podemos agregar, que no lo decía ahí, el clima donde se lleva adelante ese entrenamiento y el estado de hidratación donde se encuentra ese entrenamiento. Por lo tanto, también es importante determinar cuál sería el umbral donde genera cierta mejoría y no genere un detrimento como en cualquier otro órgano. Acá tenemos otro trabajo, este del 2014, se tomaron 40 jugadores de rugby irlandeses y un grupo dos grupos de control, perdón. Bueno, ahí tenemos la edad, la masa muscular, más o menos parecido, acá se sacó sangre y heces para sacar el ADN, y también hubo control nutricional, antropometría y composición corporal. Y lo que se observó es que los jugadores de rugby, en comparación a los que eran grupo de control, tenían niveles más altos de CPK. La CPK, ustedes saben, está relacionada con la lesión muscular. Pero a su vez tenía un menor estado inflamatorio que el grupo que no era jugador de rugby. La microbiota en los deportistas es más diversa, tiene mucha más riqueza, digamos, en
comparación a los grupos de control, y el perfil de esa microbiota intestinal es mejor, o sea, ese tipo de microorganismos es mejor en función a la funcionalidad de esa microbiota. Entonces, podemos adicionar otro beneficio a los clásicos que quizás ya conocemos, cardiorrespiratorio, muscular, metabólico, que es la influencia sobre algo que quizás no teníamos en cuenta, que es el perfil, digamos, de la microbiota intestinal y la función digestiva, que es una función hegemónica, porque nosotros tanto la nutrición como la ventilación y la respiración son dos elementos con los cuales no podemos privarnos. Nosotros desde que nacemos y hasta antes que nacemos necesitamos nutrirnos y ventilar nuestros pulmones, o por lo menos respirar nuestras células. Entonces, otro tipo de adaptación es la mejoría, digamos, en esta diversidad que impone el ejercicio físico hacia los tipos de microorganismos, el aumento muy importante de los ácidos grasos de cadena corta, el aumento de AMPK, que también está relacionado, y obviamente la mejoría en el perfil metabólico y en el sistema inmunológico en el cual el sujeto se ve beneficiado. A modo de resumen podemos decir entonces que el aumento del ejercicio físico modula la microbiota intestinal de forma tal que produce efectos de mejoría en el trofismo muscular, en el anabolismo muscular, o sea, genera sustancias químicas, la microbiota, que favorecen el proceso de hipertrofia, obviamente si se entrena para eso, ¿no? Obviamente. Habíamos hablado de la importancia de los ácidos grasos de cadena corta, ¿sí? Que son distintos ácidos grasos, principalmente son 3, en donde lo que se busca es una acción antioxidante, o sea, una disminución de las especies reactivas de oxígeno, como dijimos en un seminario anterior. Mejora la activación neuromuscular, disminuye el proceso inflamatorio, como se vio en el jugador de rugby, disminuye la disfunción mitocondrial, muchas veces relacionado con esa función antioxidante de disminuir el daño sobre las mitocondrias, como hablamos en el seminario de las especies reactivas de oxígeno. Mejora la sensibilidad de la insulina, o sea que también está relacionado tanto sea con los sujetos con obesidad como los sujetos con resistencia a la insulina. Previene la sarcopenia y la dinapenia, lo cual es fundamental para mantener una salud, digamos, una vida activa y funcional, una capacidad funcional a lo largo de la vida y sobre todo en la tercera edad. Y también se vio que la capacidad cardiorrespiratoria se veía mejorada en un perfil de microbiota mucho más activo, ¿sí? Hay más beneficios, pero bueno, el tiempo es tirano y ya de hecho me pasé 2 minutos. Entonces, en definitiva, el ejercicio físico es un potente modulador de la composición y la función de la microbiota intestinal, que conduce al enriquecimiento y a la proliferación bacteriana, mejora obviamente la integridad, digamos, de la barrera intestinal, y obviamente cumpliendo sus funciones, y la síntesis de agentes inmunomoduladores y antimicrobianos que generen alteraciones, digamos, dentro del organismo, ¿sí? Así que tenemos acá otro beneficio para el cual es recomendable que nos capacitemos para la prescripción del ejercicio físico. Bueno, gente, fin del seminario. Espero que les haya gustado, les haya interesado. Es un tema por demás interesante. Hay muchísima información, pero bueno, tuve que acotar todo lo posible y así todo me pasé un poquito con el tiempo. Bueno, nada, nos vemos en la siguiente edición de los seminarios Caporista. Abrazo. Eso es todo, amigos.